Imaginen esta escena. Después de la misa, en la misma parroquia, dos grupos de fieles comienzan a discutir. Unos señalan al sacerdote y lo acusan de progresista, vendido al mundo. Otros lo defienden afirmando que la iglesia debería evolucionar y dejar el pasado atrás. La voz se alza, las miradas se endurecen y poco a poco se va gestando un ambiente hostil. Sin darse cuenta, esos hombres y mujeres han dejado de ver al hermano que tienen enfrente y han empezado a ver al enemigo. Cuando la fe se viste de ideologías. Ese es el tema de hoy. Sean bienvenidos, caballeros, colegas, compadres. Bienvenido, querido escucha, querida damita que estás por acá. Bienvenidos hoy a este martes de Templarios Digitales en el que vamos a tocar un tema tan complejo. Les saluda a su servidor de siempre, Edwin Vargas. Hoy acompañado de un hombre de 1000 vacaciones, el señor Alejandro Torres. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo estoy muy feliz de haber vuelto y qué gracia la que Dios nos da de tocar este tema, que es una polémica del día a día y que yo personalmente le he visto en los 3 países que he estado. Entonces, estoy feliz de venir a grabar esto. Y estoy bien, gracias a Dios. Qué gusto por acá. Hoy hablamos, ¿no?, de esta tragedia que está sucediendo en la iglesia, porque si bien planteamos esta escena en un contexto parroquial, la verdad es que el campo de batalla generalmente se han vuelto las redes sociales, que hoy están bandos de católicos en redes sociales, unos tradicionalistas, otros los neo-tradicionalistas, los pro no ordo, los tradicionalistas pero de Pío X, los tradicionalistas del Concilio de Trento, y así sucesivamente se van creando bandos dentro de una estructura que apela por la unidad. Así que vamos a echarle una miradita a esta situación, porque créanlo o no, no es una situación nueva. Bueno, al menos según lo que yo estuve leyendo ahí, no es algo que realmente haya ocurrido, qué sé yo, en los últimos 20 años, sino que se van haciendo una manifestación de cosas que han pasado anteriormente. Y no sé, Alejandro, si alguna vez a vos te ha pasado en redes sociales, de que dijiste algo y te lo sacaron hasta de contexto y se armó una trifulca por algún comentario. Bueno, a mí la que se me armó era cuando yo hacía mis críticas hacia el Santo Padre, el Papa Francisco, donde de Pecador. alguna hereje, donde de alguna forma sí creo que se sacaban de contexto algunas cosas. O también yo fui el responsable de no argumentar como se debía argumentar para evitar pues confusiones. Pero sí he visto en otros casos con otro templario que nosotros conocemos bien, que a ese sí se le han armado buenas trifulcas. Hasta lo han baneado en Facebook un par de veces. Saluda al negrito, a Francisco Espinosa, mi hermano. Exacto, exacto. Aquí, por ejemplo, para ponerte un caso, yo aquí vine a conocer una nueva orden dentro de la Iglesia Católica, que es el hijo de los carismáticos y los tradicionalistas. Ahora le llaman ¿Quién? ¿Qué tradismático. pasa? Esa fusión. Eso es Tra- como que Vegeta y Goku se fusionen, hermano. tradismático. O Ajá. sea, saliendo de, por ejemplo, de los carismáticos, de estar Ajá. danzando y todo, a ponerte el chaleco, el saco e irte a la misa tradicional, tradismáticos. Extraño. Pero bueno, está bastante Pasa, extraño, ¿no? pasa, pasa. Y personalmente yo creo, para ya ir ahondando en esto, Sí. yo creo que esto es la tentación del demonio para corromper los carismas que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, no posconcilio Vaticano II, sino desde que la iglesia es iglesia. O sea, porque si te has dado cuenta, el Espíritu Santo ha venido iluminando a la iglesia para que, según las necesidades del tiempo, según las necesidades históricas, nazcan los carismas necesarios. Voy a poner un ejemplo, la Orden Franciscana Menor. Ella nació en un tiempo de cruzadas, nació en un tiempo de corrupción económica dentro de la iglesia, fue lo que pasó. Nació en un tiempo donde de alguna manera había una cierta burguesía exagerada y Dios quiso a través de San Francisco de Asís enseñar la virtud de la pobreza, por ejemplo.
Otro carisma que vino a nacer, que se convirtió en orden religiosa, los dominicos, con Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo. Si nos vamos más para adelante o en ese mismo lapso de tiempo, tenés a los templarios, que fue en quienes nosotros nos basamos, ¿no? O Sí. sea, se podría decir que fue un carisma inspirado para hacer una orden militar y caritativa, una orden militar que abraza la pobreza y toma lo mejor de ser un monje y lo mejor de ser un caballero, que en ese caso era el entrenamiento militar de la época, ¿no? Y si nos vamos más para adelante en la historia, tenemos, por ejemplo, el nacimiento del Opus Dei para 1928, que es un carisma que el Espíritu Santo lo regaló a la Iglesia mucho antes del Concilio Vaticano II, pero que en el Concilio Vaticano II se le da lo que jurídicamente tiene que ser. O sea, el Concilio Vaticano II abre las puertas para que futuramente el Papa San Juan Pablo II declare prelatura personal al Opus Dei. Tenemos también la renovación carismática, tan odiada Sí. por otros, pero que Malentendida muchas veces, porque quiero mal, aclarar que también se presta a eso. exacto, malentendida muchas veces, tan malentendida que se pasó de ser un carisma en la mente de algunos a ser una ideología. Por ejemplo, tenés también el camino neocatecumenal, otro que es muy... Ajá. Que está ahí en el filo de la navaja, digamos, ¿no? exacto, en el filo de la navaja, que tienen su propia liturgia, que hacen sus propias cosas, que tienen su propio sistema, pero que el Espíritu Santo lo inspiró, ya Dios sabe por qué, el Vaticano lo autorizó y ahí siguen. Tenemos, por ejemplo, la comunidad de la cual nosotros nacimos, hijos de Dios, por ejemplo, que es un carisma que ya Dios sabe por qué solo se ha quedado en Nicaragua. Exacto, o sea, y a lo mejor es un carisma que solo es para Nicaragua y ya está. O sea, y ya el Espíritu Santo sabe por qué. En fin, a lo que quiero llegar es que históricamente hablando, el Espíritu Santo ha permitido y ha inspirado ciertas, no sé si utilizar la palabra espiritualidad o ciertas formas de vivir la fe, por decirlo así, para dar respuesta a las necesidades del tiempo. Te lo voy a decir como lo decía como le decía San Pablo apóstol. Aquí lo tengo. Te estaba esperando que terminara la sección, porque tengo la cita bíblica acá anotada. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo y mismo Dios que obra entre todos nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, desde el mismo nacimiento de la iglesia se pudo ver que hay como diversas caras, ¿no? O sea, como Dios mismo es omnipresente, muestra sus caras en sus servidores, sus carismas, porque al fin y al cabo hay una diferencia ya entre Alejandro y yo, entre quien nos escucha y nosotros, y entre quien nos escucha y las demás personas que están a su alrededor. Es un hecho que cada uno tiene una cosa diferente para aportar, ¿no? Ahora imagínate eso en la gran diversidad de la iglesia cuando se unen carismas similares. El Señor utiliza a estas personas para hacer una obra concreta, ¿no? A ver, San José María Escrivá, vos que estabas hablando del Opus Dei, bendijo el trabajo en el siglo XX. El Señor bendijo el trabajo en el siglo XX con esta obra del Opus Dei. Ubicando, el Señor va y se sirve de personas para ubicar a su iglesia en el tiempo y guiarla y llevarla. Los carismáticos muchas veces sirven de puente entre los pentecostales y la iglesia. Por eso así yo digo que se malentiende, ¿no? Hay gente que lógicamente lo agarra para lo que no es el movimiento de la La renovación renovación carismática, carismática. ¿sí? Sí, sí, lo mismo puede llegar a pasar, ¿no? En el sentido contrario, que es cuando un grupo se crea tan selecto dentro de la iglesia que empieza a haber pequeños cismas, ¿no? Hasta que se rompen en algún momento. También puede pasar eso. A ver, vamos a comenzar con la simonía, que aunque no fue un efecto dentro del ¿cómo se llama? Del catolicismo en sí mismo, el cristianismo primitivo, sí fue producto de alguien que vio el cristianismo y quiso sacar provecho de él, ¿no? Vender los milagros y demás. Después vienen los grupos que se van separando a lo largo de la historia, los nestorianos, son los culpables de manera indirecta del islamismo, de los musulmanes. Todas las malas doctrinas de los nestorianos se deformaron en doctrina islámica. Después lo vamos a ver en algún otro episodio.
para que vean cómo de mal puede transformarse el asunto. Gente que después del cisma de la iglesia entre Oriente y Occidente también se quedaron como fuera, digámoslo, ¿no? En otras orillas. Y bueno, ya no se diga el protestantismo, ¿no? Que se radicalizó tanto que salió de la iglesia, fueron excomulgados y todo el rollo. Y en el último tiempo, no me recuerdo del nombre, pero la Fraternidad Pío X, por ejemplo, es un gran ejemplo de negar el Concilio Vaticano II y ser expulsados de la iglesia por esto. Ahora, actualmente no conozco bien la situación canónica legal del grupo dentro de la iglesia. Yo sé que hay algunos sectores que comulgan bien con la iglesia, otros que definitivamente no. Ahí no conozco bien. Pero hay contrapesos, ¿viste? Hay cosas que son totalmente idóneas dentro de la iglesia y hay otras que alejan a los fieles de la iglesia. Hoy estamos atravesando unas que tienen que ver cada vez menos con la fe, Alejandro, siento yo, ¿sabes? Y cada vez más con ideología ajena a la iglesia. Si no, o sea, que me hacen formular la siguiente pregunta, y con esto te dejo el micrófono, que es, ¿estamos realmente siguiendo a Cristo o estamos defendiendo nuestra propia trinchera? Con eso. Yo lo que pienso ahí es lo siguiente. Muchas veces utilizamos la religión para beneficio personal, ya sea para querer avalar o confirmar nuestra existencia, o para querernos darnos valor, o para sacar un interés en específico. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay muchas personas que, por ejemplo, piensan que fuera de su grupo de iglesia no hay salvación. O hay gente que pensaba que lo mejor que fuera de la comunidad cristiana, hijos de Dios, no hay salvación. Un saludo a cualquiera que haya pensado así. Hay gente que piensa que fuera de su grupo de iglesia no va a tener salvación, o sea, hay, por ejemplo, gente del camino neocatecumenal, gente carismática, gente del Opus Dei, gente, no sé, de cursillos de cristiandad, pongámosle X grupo, Y carisma, que piensa que fuera de su espiritualidad no va a tener salvación. Cuando Monseñor Rolando decía que antes de ser de tal grupo eres de la iglesia. Y eso, Edwin, yo creo que se nos ha olvidado a bastantes personas y es la razón por la cual yo creo que en algún momento del caminar cristiano podemos dejar de seguir a Cristo y simplemente seguir ideales humanos que se disfrazan de catolicismo, por ejemplo. Y el problema es cuando llegas al desprecio de la otra persona. De decir, no, es que yo me creo más santo porque en la comunidad hacemos nuestra oración de alabanza y hablamos en lengua y tenemos el Santísimo, que nuestro guía espiritual, que no sé qué. Puede un carismático decir, no, pero es que yo hablo en lengua, le interpreto, voy aquí, voy allá. El de Opus Dei dice, no, es que yo tengo plata. No, es una broma para mis hermanos de la obra. Pero sí, digamos, pueden decir, no, es que yo tengo la oración mental, tengo mi conversa fraterna, que no sé qué. Y está bien ensalzar, por ejemplo, lo que el Espíritu Santo regala, pero está mal creerte mejor cristiano, mejor católico que otros católicos que somos de la misma iglesia, solo porque tenemos espiritualidades diferentes. Y eso lo vino a generar el comunismo que se infiltró dentro de la iglesia, tristemente, porque hay una centralización, por decirlo así, de decir lo que yo tengo es lo mejor. Y pasamos de dejar de ver a Cristo a decir, no, yo, y yo, y yo. Es que yo rezo, es que yo voy aquí, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Y después dices, no, es que esos carismáticos son protestantes. Y ya empezás a catalogar, empezás a adjetivizar. ¿Y quién es el que obra ahí? Divide, te impera, el demonio. Es el demonio. Entonces, digamos, ¿cuál es el primer signo de una ideología? Para mí, opinión personal, apatía a la vida parroquial. O sea, ser indiferente a las necesidades de tu parroquia. Para mí, ese es el primer signo de ideología. ¿Qué pensás al respecto? Yo pensaría, o sea, aparte de ese signo, ¿verdad? Viendo un poco más global, saliendo un poquito más de las paredes de la parroquia, que es importante porque es mi comunidad parroquial, y viendo un poquito más la generalidad de la iglesia de manera global, yo veo algunas cosas también porque hay gente que sin estar en la parroquia trae cosas de afuera a la parroquia, ¿no? O sea, católicos que vienen no a reunirse en los grupos, pero sí a la misa.
porque muchos reducen la fe a un activismo político, ¿no? Por ejemplo, ser católico es de derecha o es de izquierda, y muchas veces depende a quién votemos. En las elecciones nosotros decimos que el catolicismo es más una cosa o la otra, ¿no? Podemos decir que podemos imponer las leyes que querramos desde cualquier punto de vista, incluso utilizar el catolicismo como excusa, ¿no? Otros absolutizan una espiritualidad concreta, que era lo que vos estabas hablando, ¿no? Carismáticos contra tradicionalistas, progresistas contra conservadores, que era el punto en el que abundabas ahorita, ¿no? Por eso te decía que quería sacarme un poquito más. Y yo veo también un tercer aspecto, ¿no? Los tenía aquí anotados. Muchos caen en un relativismo disfrazado de tolerancia. Me explico. Todo es válido mientras no molesten a nadie. Por ejemplo, es válido acoger cualquier espiritualidad en la iglesia, católicas por el derecho a decidir, católicos feministas, católicas feministas, hay espacio para, qué sé yo, para los queer y todo el rollo dentro del catolicismo, y lo mismo alcanzan cismáticos y todo, porque mientras seas católico y digas que seguís a la iglesia, eso es lo importante, ¿no? En la iglesia deberíamos de alcanzar todo. Y yo creo que es ahí donde está la mezcolanza del comunismo del que hablabas, ¿no? Exacto. El relativizar todo para alcanzar todo en el mismo canasto, ¿no? Dios perdona todo, Dios nos da oportunidades a todos, porque nosotros ponemos barreras para las personas. ¿Has escuchado esos discursos alguna vez, Uh, Alejandro? Esos Toda la son vida. signos duros de comunismo abriéndose paso en la iglesia, ¿sabes? Bueno, mira, Eh, para mí. yo te lo confirmo, y cuando digo toda la vida me refiero a toda la vida que tengo de estar en la iglesia, que es poco todavía. Y es porque, ¿qué pasa? Al final quieren usar a la iglesia como instrumento político. Y ahí está el punto. O sea, A ver, los gente, gobernantes que tenemos en nuestro país, cómo se abriera un paso hacia el poder, por ejemplo, ¿no? fue a Y través de así la muchos iglesia. otros, sí, sí, Fue a través de la sí. iglesia. Tenemos por ejemplo, históricamente la colaboración que hacían con el cardenal Miguel Obando, por ejemplo. Y a lo mejor en su momento la causa fue justa, tal vez en su momento, ¿no? Pero O después se al fue menos la dando... causa que abanderaron, Exacto, porque la causa que ellos decían abanderar, porque al final sí, fue otra cosa. Al final fue sí, otra cosa, o sea, empezaron diciendo queremos libertad y tenías a un sacerdote, Ernesto Cardenal, armando gente y predicando teología de la liberación allá por esos lados de Granada y toda esa vaina. deformando la misa con la misa campesina. Vecina, Es decir, exactamente. esto, perdón por ponerlo tan contextual en Nicaragua, pero es que lo hemos vivido de primera mano. O sea, muchas deformaciones de la iglesia hacia cosas políticas, sobre todo, ¿no? Marxismo, leninismo, comunismo, duro, ¿no? Pero hay otros ejemplos, perdón que te interrumpí, Alejandro, en eso, porque me sentí que me tocó tanto en la realidad que Porque no lo pude evitar. no, que no, nos tocó claramente. Por ejemplo, en Nicaragua está esa ideología política dentro de la iglesia que tener dinero está mal. Por ejemplo. Ah, no, es que a mí me gusta este porque este es humilde, sencillo, aquí es. Te suena, te suena. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de instrumento político es porque la religión, históricamente hablando, y no solo hablando por el catolicismo, sino por el hecho de que el hombre, el ser humano es un hombre religioso, la religión ha sido un instrumento político mediante el cual se ha querido llegar a las masas. Por ejemplo, es un ejemplo claro, que venga un sacerdote y vamos a suponer Brasil está en periodo de elecciones, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo. Que un cura, por ejemplo, venga y predique en su homilía, toque el tema de política y él venga y exprese su preferencia política en la homilía, va a influir en el voto de los fieles. O sea, va a influir, Así es. queramos o no. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia se ha infiltrado masonería, se ha infiltrado comunismo, se ha infiltrado socialismo, se ha infiltrado modernismo y han querido utilizar la iglesia para fines políticos. Por ejemplo, en Costa Rica, yo tuve digamos, un debate, ¿no? Porque era un almuerzo, ¿no? Con Y un bueno, padre a veces se jesuita, come menos de lo que se habla. Ajá. exactamente, exactamente, con un padre jesuita, y el padre jesuita decía, no, yo creo que se debe abolir el celibato, apoyo lo que se está diciendo desde Roma, que se abole, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí tenés, porque por ejemplo, yo me quedaba pensando,
¿cuáles serán las intenciones de este padre para que el celibato se rompa, ¿no? O sea, ¿será que él está pensando solo por él? ¿Será que él está pensando en el bien común de la iglesia? Porque el celibato es una disciplina, realmente no es parte del sacramento, tenemos que ser sinceros. Pero aquí viene lo más pesado, viniendo unas monjitas que se me acercan y me dicen, yo creo que las mujeres deberíamos ser ordenadas sacerdotes. ¿Por qué vos crees que yo no puedo confesar? O sea, así me dijo la monjita. O sea, ahí tenés feminismo dentro de la iglesia. Entonces, vos te quedas pensando, muchas veces, y esto yo creo, Edwin, que es necesario tocarlo, nosotros no podemos caer en un progresismo en parte teológico y en parte antropológico. ¿Por qué? Porque la fe debe iluminar la cultura. Y la fe, al iluminar la cultura del pueblo, la fe misma puede tomar elementos de esa cultura que pueden ayudar a la gente a entender el Evangelio. Pero la fe no se puede alinear a los términos culturales de la gente. Porque si no, entonces al menos en México se seguirían sacrificando niños, por ejemplo, en rituales aztecas. Por ejemplo, en los países nórdicos seguirían haciendo sacrificios humanos para la época de Navidad, por Así es. ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿A qué quiero llegar con esto? Hoy en día tenemos una sociedad absurdamente estúpida en el sentido de que la gente no piensa, sobre todo los que son más jóvenes. Entonces, por ejemplo, eh, y ahí es donde viene como que el debate dentro de la iglesia. ¿Será que debemos ser más light? ¿Será que debemos dejar de predicar sobre homosexualidad? Porque, mira, yo no sé vos en Suiza, pero yo no recuerdo, sinceramente, yo no Ajá. recuerdo alguna homilía donde un padre claro y pelado haya hablado sobre lo que dice la Sagrada Escritura y el Magisterio acerca de la homosexualidad. Yo no recuerdo. Yo no sé si vos recordás, pero yo no recuerdo. Entonces, ahí te quedas pensando que después en Inglaterra, gente que forma parte del comité, del sínodo, de la sinodalidad, empieza a decir, no, yo apoyo el aborto, no, yo apoyo que la mujer, ella vele por su cuerpo, que lo cuide, que no sé qué. O por ejemplo, estos colectivos queer, o este James Martin, ¿no? Con sus famosas misas Ujú. LGBT. O sea, y te quedas pensando, ¿realmente politizando la liturgia vas a convertir esas almas? O sea, haciendo un proselitismo político de la ideología que ellos siguen o proclaman, realmente vas a vas a hacer algo bueno. Porque, por ejemplo, estamos poniendo el caso de un sacerdote que pone como colores litúrgicos la bandera LGBT en misa. Pero, por ejemplo, cuando se fundó Brasil, cuando Brasil se descubrió, por ejemplo, que se llamaba la Tierra de la Santa Cruz, que fue una promesa que Dios le hizo a los reyes de Portugal, lo primero que se vino a hacer a Brasil fue poner una gran cruz y hacer una misa. Y se dijo, esta es la Tierra de la Santa Cruz. Ya está. O sea, que después, por ejemplo, un caso de buena inculturación, que en las parroquias de Brasil pues se ofrece comida brasilera que a lo mejor fue producto de los indígenas, de los negros, de la mezcla con los africanos, de los europeos, pero no estás hablando de alterar el evangelio, que es lo que la gente sí quiere hacer. Por ejemplo, masones dentro de la iglesia. Tenés, por ejemplo, este cardenal Mariano Rampolla, que fue electo papa y que fue vetado. O sea, hubo un proceso político para él ser vetado y él era masón. Fruto de ese veto se escoge a San Pío X. Y San Pío X viene y te habla claro, ¿no? La iglesia está llena de modernismo y el modernismo es el conjunto de todas las herejías en toda la historia de la iglesia. Entonces vos te quedas pensando, ¿será que hoy en día se quiere evangelizar o será que solo se quiere ganar un número? Yo creo ahí, Alejandro, que en realidad estamos buscando agua para nuestro propio molino en cada momento. De hecho, tengo una cifra para eso, sobre todo esto que hablabas, ¿no? En el 2021, el Pew Research Center descubrió que el 62% de los católicos en Estados Unidos tienden a identificar su fe más en términos políticos que espirituales. Por eso muchas veces se tiende a decir que los católicos son conservadores. Pero yo digo, el católico debería de ver hacia Cristo y después elegir por quién votar, no definir que el católico es conservador, porque Conservador. puede ser que en algún momento los conservadores se equivoquen también. No, no Ujú. quita, ¿no? O sea, que en este momento
estén más cerca de la doctrina católica, los conservadores, que los otros, que los demócratas, no quita que en otro momento puede ser al contrario. Entonces no podemos ligarnos a un partido político como católicos, ¿no? Eh, y, y lo mismo pasa, a ver, rescatando de lo que venías hablando, a ver, ¿cómo te lo puedo decir en palabras simples? A ver, pensemos en San Pablo y San Pedro, dos pilares de la iglesia, ¿no? Con dos visiones tan diferentes. San Pablo con su cara hacia los gentiles, hacia la evangelización de los gentiles, que era correcto, ¿no? Y ya siempre ha sido correcto, porque él era, en cierto modo, un gentil, por más de que sea un judío, que ha sido hasta fariseo, nació en la diáspora. Él entiende la diáspora. Pedro no, es un judío criado en Judea de cepa. Perdón. Judío para los judíos. Así es. Entonces, y en su momento cuando Pablo se convierte, deja de ser Saulo y se convierte en Pablo, el que menos creía probablemente era Pedro. Todos conocemos el comportamiento de Pedro, sí, sí. Capaz que Pedro lo vio venir y en vez y agarró una piedra para defenderse porque ahí viene Saulo y, viste, no. O sea, te lo estoy poniendo de verdad en una perspectiva, pero Solo de imaginármelo da risa, sinceramente. sí, su encontronazo debieron tener. No, es que yo no creo que no sé qué, cómo se le va a parecer Jesús, capaz, ¿no? Pues, llevándolo a la exageración, perdón. Y entonces, ahí está, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa diferencia, lo que los termina uniendo no fue la agenda personal de cada uno, ¿no? Porque Pedro se encarga de, igual, de custodiar iglesias, termina en Roma, ¿no? Apresado en Roma, estaba con la iglesia de Roma, pero no era su agenda personal, al final era una cuestión de Cristo, ¿no? Sin embargo, regresándonos, ¿no? Ellos enfrentan el dilema en Primera de Corintios, vean, léanse la carta a los Corintios, la primera. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 12 al 13, San Pablo muestra esta ya temprana fracción entre facciones de la iglesia, incluso con cosas que no tienen nada que ver con cosas de la iglesia. Escuchen bien, me refiero a cada uno de vosotros cuando dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Está dividido Cristo, palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Trasladémoslo. Yo soy de los que van con el Papa Francisco. Yo soy Yo, del Papa yo Francisco. soy anti-Benedicto. Sí, A yo mí no soy me cae Juan Pablo II porque acuerpó a Maciel. como si fueran bando, ¿viste? Yo creo que a muchos nos ha hecho tambalear también muchas cosas que dijo un papa, que dijo otro, de alguna manera, ¿no? Porque cada uno como que va también viviendo en el mundo, vivimos en el mundo y siempre como que nos chocan algunas cosas, ¿no? Y ahí está la tentación de decir, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Francisco, yo soy de Juan Pablo II. No, yo estoy con Pío X, que fue el último papa verdadero. ¿Viste? Entonces vas cogiendo bando, pero la iglesia no es del papa tal, del papa tal. La iglesia es de Cristo. Al fin y al cabo, existe un sacerdote en el mundo y no sea el papa. Pero ese sacerdote me va a comer a Cristo. Eso es lo que yo estoy siguiendo. A esa Eucaristía, a ese corazón que late en la comunión. Pero cuando nos empezamos a ver al hombre que está en el altar y no a la especie, el cuerpo de Cristo que está en ese altar, ahí es donde está el problema. De ahí surgen todas las divisiones. A ver, vivimos las mismas tentaciones que también le presenta Satanás a Jesús en el desierto. Tener poder y placer. Tener la razón, tener el poder, tener, digámoslo, ¿no? O sea, tener la supremacía de algo o un bien material, ¿no? Que muchos se van por eso también. El poder, tener poder y placer, el poder en sí mismo, no el hecho de gobernar, de que mi ideología gane potencia, eso es otra tentación. Y el placer, ¿cuántos adeptos tiene el feminismo, la ideología de género, el aborto, de seguir esclavizados al placer, al sexo desenfrenado, a continuar, ¿no? con la tendencia homosexual sin consecuencias aparentes? Pues se esconde ahí las ganas de que Dios me permita hacer lo que yo quiero y no de aceptar aquello que Dios me está pidiendo que haga. Mejor que cambie Dios a cambiar yo, Fíjate que ¿no? va a sonar fuerte el ejemplo que te voy a poner, pero voy a traer a colación a un papa que
La verdad, está en el ranking de los peores de la historia. Estoy hablando de Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Pero él fue Pedro cuando él dijo, por ejemplo, vos sabes que en aquel entonces, y lo voy a decir vulgarmente, en el Vaticano gobernaban las putas, o sea, si lo vemos históricamente hablando, o sea, un desorden sexual, por decirlo así. Pero vino este papa y dijo, bueno, miren, el que tiene el problema soy yo, el que tiene el pecado soy yo, pero yo no voy a venir a alterar la doctrina para acomodarla a mi conveniencia. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, es Pedro. Ok, humanamente No te pegan, cuestionable, va a parar en el infierno tal vez, pero en no materia de sabe. fe, él dice, eso no cambia, Sí, no, mi eso pecado ahí no queda. cambia la doctrina, no lo voy a acomodar, y siendo el Papa. Exacto, tenés a Francisco también, por ejemplo, tanto que lo molestaron con sacerdocio femenino, tanto que lo molestaron con matrimonio homosexual, él vino, se paró y dijo no, se paró y dijo no, o sea, ya está, o sea, no hay nada Y que hacer. a veces hablan del Papa Francisco como que él hubiera probado todas esas cosas, cuando en realidad no sucedió. O No, sea, no sucedió. que él se acercara a esos sectores no significa que haya aprobado sus acciones. Ahora, Cosas que, un hilo que hay que hilar también, que exacto, tiene ahora, sus matices. sí, ahora vamos a suponer que Francisco como persona a lo mejor sí comulgaba con algunas de estas cosas, pero él nunca como pontífice las permitió. Él nunca como Pedro dijo que ya sea parte de la doctrina. O sea, por ejemplo, él vino y dijo en una entrevista, yo quiero creer que el infierno está vacío, pero ese es él. Él no vino y dijo ex cátedra, el infierno está vacío. O sea, ¿me entendés la diferencia de peso? Pero hoy en día la gente le hace más caso a un Twitter y a una entrevista que a lo que emite la Santa Sede, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, es una de las bases por las cuales estamos llenos de ideologías. Es lo que pienso. Ah, a ver, decía, a ver, Jesús lo dijo y después lo dijo San Agustín de la siguiente manera poética. Primero Jesús, que dice, den al César lo Lo que es que del es de ser. César, a Dios lo que es de Dios. No se puede gobernar un reino dividido. Lo dice San Agustín de la siguiente manera en Ciudad de Dios para los que dos amores fundaron dos ciudades, el amor de sí hasta el desprecio de Dios y el amor de Dios hasta el desprecio de sí. De sí mismo. Así es. Entonces, a ver, si mi catolicismo, mi cristianismo me lleva hacia Dios, yo voy a tender a encontrar al hermano porque me desprecio a mí, ¿no? En cambio, si yo busco más bien en mi fe justificar mis desórdenes, ¿no? Morales, espirituales, de fe, porque hay diferentes, ¿no? Hay herejías, hay comportamientos pecaminosos, son cosas todas contrarias, pero diferentes. Y yo busco eso, lo que estoy haciendo es dividir, porque hay gente que está haciendo lo correcto en la iglesia y va a lo que es a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Hago el escándalo. Y hay de aquel que escandalice a mis pequeños, dice el Señor. No, más vale, decía Jesucristo, más vale Tirarle que una se, piedra que en se aten una molino piedra al al cuello cuello y que se tirarlos al tiren mar. al... Sí, les será más fácil, porque cuando uno escandaliza el alma que está entregada al Señor, no solo hace perder el alma propia, ¿no? Sino que se lleva con él a otras personas. Y ya cuando estás batallando, a ver, la gente no se da cuenta de esto. Nosotros no podemos estar como que estamos en guerra contra otros católicos. No, Exacto. ese es el gran problema. Empezás a estar pendiente de tener la razón al hecho de comulgar como una iglesia universal que somos. Y O, por ahí está, ejemplo, exacto, empezás a descuidarte de tu salvación y descuidas la salvación de los otros, que es lo más por ganar importante. un debate. Exacto, por ganar un debate, por decir yo tengo la razón. Al final es un tema de orgullo y no se quiere edificar. Mira, yo lo que creo, a mi criterio, es que necesitamos volver a tener conciencia de la importancia de nuestro bautismo. ¿Cuál es el remedio, por ejemplo? Y aquí ya voy a citar a San José María. ¿Cuál es el ejemplo o cuál es el remedio, por decirlo así, o la vara para medir si mi fe está ideologizada? Edwin, la vara es qué tan consciente soy de mi filiación divina, qué tan consciente soy
de que soy hijo en el Hijo y por tanto coheredero para la gloria de Dios. O sea, qué tan consciente soy que lo que es Dios por naturaleza, yo lo soy por gracia. O sea, sí, o sea, es algo donde vos te pones a pensar, decís, ¿qué tan consciente soy que mi bautismo me permite santificar mi vida diaria? Me permite santificar mi pensamiento político, me permite santificar y purificar mis ideas, mis decisiones, mis acciones. O sea, y todo eso lo da el bautismo. ¿Me explico? O sea, el acceso a una vida divina. Lo que pasa es que la falta de esta conciencia hace que ese lugar lo ocupen otras cosas. Y el bautismo no hay que quedó en la foto, quedó en la carne asada, quedó en el certificado, ¿no? De En los regalos bautismo. que le dieron al niño. Exacto, los regalos que le dieron al niño, el padrino se perdió, hasta dejó de ser católico. Eh, y la cuestión es, ¿por qué pasamos de hablar de ideologías al bautismo? Porque este es el remedio para lo primero. Es el remedio. Una cosa que sí les admiro al camino neocatecumenal es eso, que ellos hacen mucha énfasis en la importancia de tu bautismo. Mucho énfasis. O sea, que el Opus Dei lo pregona como filiación divina. Volviendo a San José María, hay una anécdota que cuenta Scott Hahn en un libro que se llama Trabajo Ordinario, Gracia Extraordinaria, donde llegó un padre a Roma, joven, y empezó a dar una meditación. Y para el padre, él pensaba que la meditación, o sea, que la meditación pensaba que la base y el centro del Opus Dei se basaba en la humildad. Y empezó a predicar, no, que la humildad aquí, que la humildad ahí. San José María estaba vivo en aquel entonces. San José María interrumpió la meditación y le dijo al padre, al padre, bueno, me cedes el asiento. Y San José María dijo, no, eh, el espíritu y el centro del Opus Dei es la filiación divina. O sea, y te quedas pensando, por ejemplo, cuando San Pablo dice diversidad de carismas en un solo cuerpo. O No, sea, no salgamos del asunto, ¿no? exacto, diversidad de carismas en un solo cuerpo. El mismo San Pablo, por ejemplo, cuando fue el momento de su conversión, ¿no? Que Jesús le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no estaba, o sea, Pablo no estaba persiguiendo en carne y hueso, entre comillas, a Jesús, pero Jesús estaba en cada bautizado que él estaba siguiendo, que él estaba persiguiendo, apresando, matando, o sea. Entonces, y cuando San Pablo viene y dice, diferentes carismas, un solo cuerpo, o sea, ¿entendés la conexión? O sea, la conexión de ser hijos en el Hijo y por tanto coherederos por la gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, y quiero retomar un poco, retroceder un poco. En estos últimos años hemos visto, por ejemplo, cosas tristes como lo de James Martin, ¿no? Que se va al extremo del modernismo. Cosas tristes como el obispo Strickland, que se fue al extremo del tradicionalismo, por decirlo así. Cosas tristes como, por ejemplo, ver seminarios que estaban dando frutos de vocaciones en Argentina, que fue cerrado casualmente. Ver que los alemanes siguen haciendo de las suyas, por decirlo así. O sea, y se están pasando por encima todo. Y a lo que quiero llegar es, al final del día, ¿será que, como dicen nuestros amigos, los misioneros urbanos de Jesucristo, otro carisma dentro de la iglesia, estás procurando con todas tus fuerzas, con todo tu amor, todas tus potencias físicas y espirituales, la salvación de los otros tanto como la tuya? ¿Será que eso impera por encima de la ideología política, de los traumas, de las preferencias, de tu cultura? ¿O es al revés? ¿O es al revés? ¿Qué piensas? Es que es una muy buena acotación, ¿saben? Saludos a Andrés, si nos escucha también de Misioneros Urbanos de Jesucristo. Eh, a ver, es que me dejaste pensando porque yo creo que a muchos se nos olvida, ¿no? El hecho de dónde viene nuestro catolicismo, nuestra cristiandad, de dónde salió todo. Al final del día uno tiene que referirse, si sos católico, al hecho de tu origen de católico, ¿no? A ver, si es Luis, que ahorita mismo no me queda claro si era católico, me parece que no, lo dijo de una manera muy particular, ¿no? Un hombre sin pecho, perdón, el hombre se vuelve un hombre sin pecho, sin intelectos y pasiones, tiene ese intelecto y pasión, perdón, pero sin virtud que los ordene. Estaba hablando en este caso de la identidad. A ver, no es que todo lo que soy yo es ser católico, ¿verdad? El Señor me dio una potencia en mi persona que el catolicismo lo que hace es transformarla en algo bueno para el Señor, ¿no?
pero no es que todo lo que yo soy católico, pero el ser católico me ordena y me da identidad, ¿ok? Me da propósito, que eso es muy importante. Pero el hombre, nosotros hemos perdido de vista eso, ¿no? Tanto el hombre como ser masculino, como el hombre en su humanidad, ¿no? El ser humano ha perdido esto y más el católico. Por ejemplo, citando lo que vos decías y poniéndolo en palabras que yo tenía anotado aquí, la identidad nuestra a día de hoy ya no descansa en soy hijo de Dios, sino en soy conservador, soy liberal, soy progresista, soy tradicionalista. Pero mi sello es de hijo de Dios como bautizado, ¿no? Es decir, es mi génesis, ¿no? O sea, que mi bautismo debería iluminar mis decisiones en la vida política, no mi vida política, ordenar mi postura ante mi fe, ¿no? Como por ejemplo el hecho de ser, digámoslo, de izquierda, ¿no? Entonces, como yo soy de izquierda, quiero que mi catolicismo se parezca a mi pensamiento político. Y Y no al entonces ahí mi revés. identidad, sí, exactamente. Entonces ahí mi identidad está no en la iglesia que me dio a luz, en la fe, sino en mi ideología política, ¿no? Y entonces mi testimonio pierde coherencia. ¿Cómo puedo yo hablar de ser católico y de reformar el catolicismo, lo que sea que eso signifique, si mis razones no están dentro del catolicismo, si vienen de afuera del catolicismo, ¿no? Uno lo que quiere entonces es abolir el catolicismo y formar una nueva cosa que se parezca al catolicismo, pero moldeada al gusto de mis colores ideológicos. Creo yo Exacto, que eso es lo que está pasando allá. exacto. Y tristemente eso pasa también porque aparte de que se nos olvida la cuestión de la filiación divina, hay católicos que son católicos y nunca han escuchado de eso. O sea, y no hay quien les instruya. Porque incluso entre los catequistas ni los catequistas lo saben. Y te quedas como, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una conversación que yo tuve con una señora en una tienda católica de una parroquia cerca de donde vivo. Estábamos hablando, por ejemplo, de cómo la coronilla de la Divina Misericordia estaba ligada al pecado del aborto y cómo Santa Faustina Kowalska, ella narra en su diario los dolores que ella sentía, o que Dios le permitía sentir en su vientre, en las horas en las cuales en Viena estaban ejecutando pues los abortos. Entonces la señora me hizo un comentario, católica, ¿no? Sí, pero es que para evitar eso está bien que se protejan. Yo le dije, no, para eso no hay que tener sexo. Y ya está, no te vas a morir por no tener sexo. O sea, Wow, la señora se quedó. Y, entendida. sí, y yo vine y le argumenté más y le dije, no respirar te va a matar, no comer te va a matar, no dormir te va a matar, pero no tener sexo Tener sexo. no te va a matar. El problema, le digo, es que desligamos al sexo, al placer, por decirlo así, placer, porque el placer es un accidente, de hecho. Desligamos el placer de la responsabilidad. Digamos, yo elijo libremente entregarme a esta persona, pero rechazo la responsabilidad que eso puede conllevar, Así es. que puede tener nombre y apellido después. Entonces, y entre católicos piensan, ¿no? No, es que yo uso té de cobre, no, es que yo planifico, no, es que yo me inyecto, es que yo aquí, es que yo allá. Y su santidad Pablo VI dijo, usted, lo estoy parafraseando, ¿no? Ustedes, en Manevita, ¿no? Ustedes promueven todo eso y va a pasar esto y esto en los próximos años. Mayores enfermedades de transmisión sexual, divorcios en matrimonios, todo eso pasó. Y eso que quería usar otras palabras, ya me conoces, pero dije, no, estamos grabando. Dije, no. Entonces, el punto es que te quedas pensando, bueno, ¿qué voy a hacer yo ante toda esta mezcla, toda esta maraña de gente malintencionada dentro de la iglesia, que la usa como instrumento político? Tenés otro grupo de gente ignorante que no sabe y tenés otra gente que sabe y a lo mejor está callada. Entonces, yo lo que creo, como lo que dice San José María, que hay que ser insistentes en la oración, aunque aparentemente el apostolado sea infértil, porque la oración nunca es infértil. Amén. La oración, Amén, tal cual. exacto, la oración siempre va a dar fruto, y esto ya lo digo yo, ¿no? Aunque veas que el apostolado no está dando frutos, que la gente se está yendo, no, seguí rezando, seguí orando. Una vez estuve en una meditación de un padre aquí que le estaba poniendo un ejemplo de San Juan Pablo II, que San Juan Pablo II, un papa de mucha oración, ¿no? Que él estaba en sus tiempos de oración eran intocables, al punto que contaba este padre, padre Alexandre, llegaban a la oficina del Santo Padre a exponerle un caso peligroso, decían, Santo Padre, es urgente,
Santo Padre. Y el Papa, no, no, yo está rezando, por favor, vuelva más tarde. Santo Padre, es urgente. No, yo está rezando. Santo Padre. Y entonces el Papa se levantó y dijo, bueno, es muy urgente. Sí, sí, pues sí. Ah, entonces voy a rezar más. Claro. Ahí nos vemos, o sea, ahí nos Tiempo vemos. de oración, no. Exacto. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Varones que nos escuchan, porque en los tiempos de oración es que se deben tomar las decisiones, se debe pensar, se debe reflexionar. ¿Cómo está ese? Porque yo creo que hasta un albañil loco tiene tiempo para hacer oración. Yo creo. Sí, porque si Sí, nos no, ponemos. no crean que vamos a tener una hora de oración sentado, a veces no se puede en el día, pero 5 minutos, perfecto. Puede, claro que Sí, sí. 5 o 10 minutos. Sacrificas un capítulo de Netflix por tu Señor. O sea, hay tiempo. O sea, eso es lo primero. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestra meditación? Y otra cosa, Edwin, que aunque se podría decir que esto tendría que ver más con la castidad, no, yo creo que tiene que ver hasta con la política y con nuestro pensamiento. ¿Qué estamos dejando entrar a través de nuestros sentidos? Digamos, ¿qué propaganda política estamos escuchando? ¿Qué contenido estamos leyendo? ¿Qué contenido estamos asistiendo? ¿Qué tipo de serie estamos viendo? Que van moldeando nuestra ideología política, que van moldeando nuestras preferencias políticas, porque una cosa que debemos mencionar en esto ya de forma rápida es que nosotros por naturaleza somos gente política. Nosotros por naturaleza hacemos política diariamente. Este podcast, este capítulo es hacer política. ¿Por qué? Porque el hombre solo se entiende en comunidad, como Dios es una comunidad trinitaria. Entonces, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está lo que dejamos que entre? Y finalmente, ¿cómo está nuestro apostolado? Porque hay mucho trabajo que hacer. O sea, la iglesia es unidad, no es uniformidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y siguiendo con esto, ¿no? Acerca de cómo nos afecta como hombres también, ¿no? En esa dimensión de la unidad, esa cosa que nosotros consumimos a diario, ¿no? Aquello que se nos cuela hasta por las series de Disney, las películas y todo, ¿no? Bob Schutz, psicólogo católico, dice lo siguiente acerca de las ideologías. La ideología, para los hombres, entiéndase bien esto, opera como un escape emocional, da sensación de pertenencia, pero a costa de la libertad interior. ¿Qué pasa? Las ideologías marcan profundamente la psiquis de las personas porque necesitan convencerlos y adoctrinarlos. Las ideologías. No es lo mismo evangelizar que ideologizar. Son cosas totalmente contrarias. Un católico no es un robot que va actuando por así, no, cada momento de su vida va avanzando de la mano con el Señor y va transformando su vida, pero desde el amor. Ya lo diría Alejandro en otro momento, pero lo diría San Juan Pablo II de la siguiente manera. Búsquenlo en Redentoris Hominis, una carta de 1979. El hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible si no se le revela el amor. El amor, visto desde el punto de vista de San Pablo también, y ahí es donde está el sentido pleno de esto. El amor no es engreído, el amor no es violento, el amor no se impone, el amor no es resentido. Vos ves las ideologías, se imponen, son resentidos, gritan, se manifiestan, cambian. Es contrario al amor la ideología. No sos libre. No sos libre para pensar por ti mismo. Tienes que pensar lo que la ideología te dice que pensés. Y el precio para los hombres, miren esto, hay hombres confundidos a día de hoy, familias divididas, iglesias debilitadas y una fe reducida a banderas humanas. Y el hombre ha perdido su propósito, su identidad, porque se ha vuelto nada más en alguien que comunica estas ideologías, que las cumple a rajatabla. Y lo que vemos es que la ideología actual gobernante o mayormente bulliciosa del mundo es ideología que deconstruye al hombre, que lo quiere ver demasculinizado. Bueno, ¿qué estás pagando, no? Con tu paz, con tu familia, ¿qué precio estás pagando al someterte a las ideologías? Sí, es importantísimo reflexionarlo. No, totalmente, totalmente. Y yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que los primeros que vamos a ser cobrados ante Dios por lo que entra a nuestra familia somos nosotros, los hombres, que estamos dejando que nuestros hijos vean, que nuestra esposa escuchen, qué estamos escuchando nosotros, eh, Totalmente de acuerdo. qué estamos permitiendo.
¿Sabes? Hay una cosa, y bueno, creo que ya San José María bailó mucho en este podcast, pero yo creo que él escribía mucho sobre la libertad. Y hay un texto donde él decía que, lo voy a parafrasear, que cuando desligas al hombre de la responsabilidad de él asumir libremente la subsistencia de él y los suyos, hay una desfiguración. ¿Y qué pasa? Empezás a depender totalmente del Estado. Entonces la ideología, supongamos que querés dejar de ser socialista, pero ya por tu ideología que tantos años profesaste, tanto vos como tu familia dependen del gobierno de turno. Y como dicen famosamente, estás chupando de la teta de la vaca. Así es. O sea, no tenés libertad, no tenés libertad. Otra cosa es la cooperación social por el bien común. Sabemos que desde épocas antiguas se ha cobrado impuesto, ¿no? También, Se ha así es. cobrado, se ha cobrado impuesto. Pero el impuesto ha sido en beneficio de que la civilización avance, no lo contrario. Y en épocas pasadas la diferencia era que se cobraba impuesto, pero tenías como defender a tu familia. Sabías que le estabas dando de comer a tu familia. Sabías que estaba entrando. Tenías el poder suficiente, la privacidad y la libertad suficiente para decir de este punto no pasa. Hoy en día la policía llega, te bota la puerta y ya está. O sea, y no tenés ni cómo defenderte. Entonces, ese es otro sentido extremo de la ideología. Sí, hay que ver, porque yo creo que estamos relegando el pensar, el gobierno, decisiones muy importantes de vida en otras personas. Es decir, si un político piensa que es así de correcto, si un sacerdote mal formado piensa que es así de correcto, vamos detrás de ellos sin verificarlo a profundidad, ¿no? San Juan 23, que en paz descanse y que el Señor lo tiene en su gloria ahora como santo, decía: jóvenes del mundo, piensen en lo que sea, pero piensen. En serio lo dijo en una de las primeras reuniones con jóvenes que tuvo el Papa, de verdad, lo dijo, o sea, piensen, piensen. Es decir, yo creo que el razonar está hoy subvalorado, está entregado a personas y damos por hecho que estas personas piensan bien por nosotros. Y lastimosamente hay personas que cuando están en un poder abusan de él a costa de nuestra indiferencia o de nuestra falta de, digámoslo, de atención a las cosas, no al pensamiento. Si Sí. yo no puedo decidir, O de yo nuestra no puedo decidir, colaboración. correcto, yo no puedo decidir que alguien más decida por mi familia. Debería yo estar atento, al contrario, ¿no? Es decir, el día de mañana, lo voy a poner así, con esto quisiera ir encaminando el cierre del episodio. El día de mañana me voy a sentar, o no sé si voy a estar de pie ante Dios Todopoderoso, ¿verdad? Sea como sea ese juicio, de pie, parado, no sé, y me va a preguntar, ¿por qué no hablaste cuando tenías que hablar? ¿Por qué no interveniste en esto sabiendo que estabas en lo correcto? ¿Por qué seguiste a estas personas a ciegas? ¿No? ¿Por qué no cuestionaste aquello? Y ahí es donde está el verdadero problema, porque no me puedo regresar ya. Una Exacto, vez cruzado ese umbral, porque es no hoy que hiciste tengo que oposición. solucionar. Sí, Exacto. No, eh, y Edwin, y el problema de todo esto es que lo que afecta al pueblo afecta a la iglesia particular, donde está esa diócesis. exactamente. Y la iglesia particular también, la de casa, ¿no? O sea, a ver, yo siempre insisto, esto es algo que a mi ejercicio personal ha venido bien. Cuando el hombre de la casa o los hombres de la casa, no si sos hijo todavía y está tu papá por ahí, tu hermano, o si sos hijo único y tenés tíos, primos, qué sé yo. Cuando el hombre ejercen de sacerdote en su ambiente, cambia la cosa. Hay un orden. Ahí se siente como esa primacía del orden en cuanto a lo divino, en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros como hombres, ¿no? Cuando el hombre hace lo que tiene que hacer, no más ni menos, sino lo que tiene que hacer frente a Dios, las cosas se van moldeando en su casa, en sus hogares. Yo mismo que he flaqueado he visto cuando yo flaqueo en esas labores, cómo cambian las realidades en mi casa, ¿no? O sea, tanto en mi casa con mi esposa y mi hijo y todo, ¿no? Actualmente, así como eh, en, en la casa que compartía con mi familia, ¿no? Nuclear, que eran mi mamá y mis hermanas, qué sé yo. Entonces yo veo que como hombre tenemos impacto también en el momento de ejercer, de ser, de proponer y de guiar
la casa en materia de moral, en materia de religión, en materia de ser hombre y lo que nos compete al momento de tomar decisiones. Exacto, marcar, Importante. marcar directrices claras, o sea, y no una ambigüedad. Cuando el hombre deja de ser hombre, la mujer deja de ser femenina, porque alguien va a tener que resolver, alguien va a tener que resolver. Y quiero hacer este paréntesis rápido porque me lo recordaste, Edwin, y es lo siguiente. Nuestra naturaleza está en la utilidad. Y no estoy hablando de ni de capitalismo, ni de marxismo, ni de dinero, nada de eso. Estamos hablando que nuestra masculinidad radica en ser útiles en el sentido de entregarnos a los demás, darnos a los demás. Y si tenemos esa directriz de darnos a los demás y de vivir dándonos a los demás, vamos a buscar cómo hacer dinero, porque se va a necesitar hacer dinero. Vamos a buscar la casa, se va a buscar el carro, nos vamos a meter otros problemas financieros hablando, por decirlo así, con tal de darnos a los demás. Porque para dar hay que construir, para dar debes tener algo para ofrecer. Y curiosamente, nosotros los hombres, cuando somos inútiles y no aportamos nada, ni nosotros mismos nos queremos. Estamos ahí deprimidos y toda la vaina, que no sé qué. Puta, estoy sin trabajo, a la grande. O sea, me explico. Y no es la cuestión de estar sin trabajo. Es que como no tenés el trabajo, no estás haciendo tu labor. No estás actuando desde tu naturaleza. Vámonos a algo más simple. Hoy en día hay hombres que no quieren buscar conquistar a una chica y esperan que la chica dé el primer paso. O O que sea, creen que mandándole fueguito por Instagram, la chica va a caer rendida a sus pies, ¿viste? exacto, que Va piensa a darse cuenta y va a voltear a ver y va a decir, ¡oh! Un hombre maravilloso, ¿viste? un Sin hombre, hacer esfuerzo. exacto, un hombre de Dios que lo vio publicando que reza el rosario en su historia de Instagram. Sí. Pero Y hombre para que las en damas persona. que nos escuchan, ¿no? Al revés, le va a bajar del cielo el San José ya, reencarnado, ¿no? Puede pasar. Exacto, pero el punto es, hombre, en cosas tan básicas como buscar a una chica y exponerte al ser rechazado, ni siquiera eso, mano, ni siquiera eso. Ahora que quieras asumir una casa, una familia, o sea, ahora que quieras proteger a los tuyos, filtrar ideologías, ver qué entra, qué no entra, eso afecta en la vida parroquial también. O sea, Dios mío, fruto de eso, disculpadme que me meta en polémica, pero gran parte de ese fruto o mal fruto son algunas entidades que tenemos en el sínodo de la sinodalidad, donde el modernismo ha sido aclamado tristemente y las voces conservadoras, pero no en un sentido político, sino en un sentido de no mudar la doctrina católica, en algunos sectores han sido silenciados. Tal cual. Entonces, ¿cómo la ves ahí ya para darle cierre a esto? Sí, no, yo creo ahí, Alejandro, a ver, que muchas veces puede pasar algo que también es cierto. Puede sonar cansado el hecho de tanta división y decir, ¿saben qué? Arréglense ustedes. Yo me voy a vivir mi vida católico yo solo, no me estoy metiendo en estos problemas. No quiero decir, no quiero esto. Pero el problema es que alguien tiene que solucionar esto. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacerlo. Y el problema es que mientras más sigamos siendo indiferentes a esto, el problema solo va a incrementar. ¿Qué problema se resuelve solo? Decime. Mientras más lo ignoramos, Más grande se hace. más grande se hace, sí, va creciendo. Imagínate que te salga una inflamación a vos en algún punto del cuerpo por un golpe que te diste. Y dijiste, no, ahí se va ahí. Puede llegar a volverse algo terrible, porque empezaste a ignorarlo aunque te doliera. Lo No, algo mismo tan, pasa, ¿sabes? sí, no, algo tan sencillo como una lesión articular. O sea, no tratártela a tiempo puede ser que dure hasta años recuperarse de eso. Exactamente, Entonces, exactamente. Entonces, ahí lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Eh, queremos ver una iglesia mejor, queremos ser mejores hombres, queremos tener una mejor participación. Pues, hay que comenzar por cada uno de nosotros. En realidad, la gran suma de un montón de acciones pequeñas es lo que hace verdaderos cambios, verdaderas revoluciones. Y para encaminarlo ya hacia el cierre del episodio, me gustaría decir algo leer más bien algo que San Juan Pablo II escribió en Christi Fidelis Laici, para los que toman nota. Y esto creo que me lo voy a quedar para la vida en general. Dice lo siguiente: no se puede separar la vida de fe de la vida cotidiana. No hay
dos vidas paralelas. No hay Sí, dónde. y ahí es donde comienzan las vidas paralelas, entre comillas, ¿no? Es donde comienza todo el resto de visiones y demás que a día de hoy vimos y que hemos analizado en este episodio. ¿Alguna palabra para cerrar, Alejandro? No solo animarnos a realmente, como decimos en nuestro pueblo, ponernos las pilas. Pero yo creo que debemos empezar con oración, con destinar un momento para Dios. De ahí se va a desencadenar todo. Yo por experiencia propia sé que en la oración mental Dios te ilumina. Tal vez cosas que no pensaste en el momento, decías, ah, es cierto. Tal vez cosas que ni siquiera habías contemplado, o que habías contemplado pero no de forma adecuada, por ejemplo. En fin, yo creo que ya hemos dicho mucho, Sí. pero lo único que les pido a quienes nos escuchan es lo siguiente. Nuestra unidad se basa en el magisterio, en la Sagrada Escritura y en la tradición. O sea, en la tradición milenaria y que se actualiza día con día y en el encuentro con nuestro Señor en los sacramentos. Entonces, eso debe ser la base. No importa si sos del camino, si sos carismático, si sos tradismático, como dicen aquí, si sos hijo de Dios, si sos cursillista, no importa. Acuérdense lo que dijo este obispo, Monseñor Rolando. Antes de ser de X o Y carisma, perteneces a la iglesia. Y lo que la iglesia te ofrece es eso: magisterio, sagrada escritura, tradición, la vida de los sacramentos, la vida parroquial. Y es lo que vas a llevar a tu familia. Y es lo que, partiendo de tu familia, lo que vas a ofrecer. Entonces, o lo que vamos a ofrecer. Entonces, nada, es eso. Y que Santa María pues nos acompañe y que ruegue por nosotros. Amén. Nada, nos gustaría escucharlos a ustedes también, queridos caballeros que nos escuchan, damitas, en los comentarios, ¿no? Pueden comentarnos en la cajita de comentarios acá en YouTube o en Spotify, que son los lugares donde nos permiten dejar comentarios en los episodios, porque también queremos escucharlos, ¿no? A ustedes. Y recordarles lo siguiente: los resultados diferentes requieren caminos diferentes, Distintos. formas de ser diferentes. Exacto. Si queremos anular esta situación, andemos por el camino, seamos nuevos guerreros, ¿no? Nuevos templarios digitales, hombres que caminen a contracorriente. Y si se nos quieren unir en esta cruzada contracorriente, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, Twitter, me niego a decirle X. Pueden encontrarnos como el usuario @1a1_podcast. Estamos emitiendo los viernes de varones, y los martes, un día como hoy, Templarios Digitales. Les pedimos que compartan estos episodios, con las personas que conocen, ¿no? Ayúdenos a llegar a más personas y quédense con nosotros, que tenemos más material para ustedes. Nosotros vamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes en compañía de don Alejandro Torres, y el próximo viernes creo yo que será nada más su servidor Edwin Vargas, pero con nuevas sorpresas, nuevos episodios, nuevos temas. Así que estén atentos, porque vamos a estar también más activos en redes sociales. Se vienen varios live, se vienen muchos compartir con ustedes, y apertura de comunidad. Ya le vamos a ir dando más detalles en la medida que avance en la semana. Por el momento, Alejandro, ha sido un honor tenerte de nuevo por acá, mi hermano. De nada. Y como dice el poema, caminante no hay camino, se hace camino al Ese andar. camino a Holanda. Perfecto, nos vemos por ahí la próxima semana. Bye, bye.